Ya está. Les voy a decir que en realidad lo que tendríamos que avanzar ese tiempo son todo lo que son los tejidos periodontales normales. Estoy adelantando este tema porque ustedes tienen que realizar su portafolio de control de placa bacteriana. De esa manera, entonces, nosotros vamos a avanzar hoy todo lo que vendría a ser control de placa bacteriana. Pueden en cualquier momento interrumpir si quieren alguna aclaración o si desean compartir alguno de los respecto al tema, algún comentario o algo. Muy bien, vamos a empezar. A ver, un cacho, chicos. No baja esto. No está bajando. Pachito. Voy a volver a dejar la parte de presentación. Vamos a empezar de nuevo esto. Esto. No sé si es mi máquina la que está fallando o... Ven ustedes, ¿verdad? Sí, doctorita. Sí, doctora. Pero el asunto es de que no avanza. Voy a tratar de conseguir un aula más grande, chicos, para que directamente sea presencial. Estoy queriendo ya hacerlo presencial, pero por cuestión de la aula no estoy pudiendo. A ver, un cacho. ¿Por qué no acepta? Está compartiendo, pero no acepta lo que está pasando. Ahí ven, ¿verdad? Sí, está bien. Muy bien, vamos a empezar la parte del control de placa bacteriana. Todos ustedes, una vez que concluya la parte de este tema, directamente se tienen que cumplir los siguientes objetivos. Ustedes tienen que determinar la finalidad del control de placa bacteriana, conceptualizar placa bacteriana, prevenir la aparición de gingivitis al realizar este control de placa bacteriana, resolver estadios incipientes de la gingivitis, que vendría a ser los pacientes que van a hacer el tratamiento. Vamos a retardar la formación de cálculos, no evitar, sino retardarlos, lograr un masaje gingival y enseñar métodos de higiene oral al paciente, porque de eso depende el éxito de su tratamiento ustedes. ¿Qué quiero decirles? Que si ustedes no manejan lo que es control de placa bacteriana, directamente va a ser un fracaso el tratamiento que van a realizar, porque el paciente no va a poder resolver la patología de ese paciente. Si hablamos de porcentaje, ¿hasta qué punto influye en el tratamiento el control de placa bacteriana? Nosotros vamos a decir que un 70% depende en el tratamiento de que si el paciente realiza el control de placa bacteriana, se va a resolver, y el otro 30% va a ser la intervención del operador. Entonces, lo que quiero decirles es que si ustedes van a trabajar con sus pacientes,
tienen que manejar bastante bien el tema de control de placa bacteriana para que enseñen cómo va a realizar el paciente esta eliminación de placa bacteriana o placa dental. ¿Qué finalidad tiene realizar un control de placa bacteriana? Dentro de la fase del tratamiento va a ser lo que les había dicho al principio, la eliminación de la placa bacteriana en forma regular y en forma diaria. ¿De dónde? ¿Qué es lo más importante? Dentro de la superficie dentaria y ángulos gingivodentarios. En las superficies dentarias nosotros vamos a ver si no hay placa bacteriana o vamos a controlar la producción de la placa bacteriana, directamente vamos a decir que ese paciente no va a tener caries. Desde el punto de vista periodontal, nosotros lo que nos interesa es de que eliminar esta placa bacteriana en los ángulos gingivodentarios, porque está en contacto tanto diente como la parte de la encía marginal o la cresta de la encía marginal, donde la presencia de esta placa va a hacer que se produzcan los diferentes grados de inflamación de esa encía. Entonces nosotros tenemos que evitar que esa placa bacteriana esté en la cresta gingival. A la vez, este control de placa bacteriana nos va a ayudar a realizar un masaje gingival y al hacer el masaje gingival nosotros vamos a estimular en forma mecánica la salida del fluido gingival, va a aumentar la queratinización del epitelio y también va a activar la circulación. Seguimos hablando de qué finalidades va a ser. Si nosotros vamos a ver que es efectiva la eliminación o este control de placa, va a ayudar a prevenir las enfermedades periodontales dentro de la gingivitis, todo lo que es periodontal, y a la vez también nos va a ayudar a resolver la patología que está presente en ese paciente. Esa sería nuestra finalidad como operadores. Ahora, viendo desde el punto de vista del paciente, nosotros vamos a hacer de que ese paciente tome conciencia para la eliminación diaria de esa placa bacteriana, para que así ayude a resolver la patología periodontal y en caso de, si hablamos de caries, la parte dental, y a la vez nosotros vamos a lograr el tratamiento deseado. Vamos a resolver esa patología. También se le indica a través de esto que se le va a hacer una motivación, educación, instrucción al paciente de que debemos realizar un control de placa bacteriana para que este paciente asuma una responsabilidad de que si ellos realizan este control, el paciente de hecho va a tener una salud bucal óptima. Entonces, la finalidad del control de placa bacteriana desde dos puntos de vista sí es bastante importante. Ahora, si nosotros hablamos de qué es el control de placa bacteriana en sí, ustedes no podrían, ni ningún odontólogo no podría realizar o estar como odontólogo, como profesional, si no sabe el manejo de control de placa bacteriana. Es el pilar fundamental de la odontología actual. ¿Qué quiero decir? Nuestra odontología, ¿qué es? La pregunta es esa.
restaurativa, rehabilitadora o preventiva. ¿En qué parte de la odontología estamos? Preventiva. Preventiva, doctorita. Ya. Nombres me tienen que decir, chicos, poco a poco, o sea, yo voy evaluándoles también en la parte teórica. ¿Quiénes han contestado? 3-0. Dorado. María. Con calma, por favor, uno por uno. Dorado, Darwin. Fantástico. Fuerte, chicos, estoy, no sé Dorado, si Darwin. estoy sorda. A ver, voy a aumentar el volumen. Ya está. Casi, doctorita. Casi, ya. Después el otro era Dorado, Darwin. Darwin. Y Ya está. Acebe y María, doctora. Ya. Lo que tenemos que tener bastante claro que antes de que nazcan ustedes, incluso, ya surgió la odontología preventiva. Ya pasó lo que era la restaurativa, ya pues, está vigente la rehabilitadora, pero nuestra odontología de este siglo o de lo que estamos viviendo se la considera como la odontología preventiva. Entonces, el pilar de la odontología en sí, si no manejan el control de placa bacteriana, no serían odontólogos preventivos. Nosotros tenemos que cambiar los índices de las patologías que están, la más elevada sería caries, y las enfermedades periodontales le siguen, pero está cambiando al primer lugar las enfermedades periodontales y la parte de caries, por la cuestión de la odontología preventiva, ya está cada vez el porcentaje menor a nivel mundial. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que sí o sí, el odontólogo debe manejar todo lo que es el control de placa bacteriana para disminuir las patologías más, en porcentaje más elevado que están presentes, la parte preventiva. Para eso vamos a empezar hablando qué es la placa bacteriana. Si nosotros, lamentablemente, creo, ¿ven el puntero o no? Sí, doctora. Ay, qué bien. Si nosotros hablamos de placa dental, se le va a considerar, si ustedes ven en la imagen, una película que está adherida a la superficie dentaria. Es incolora, no se la observa a simple vista, y lo que les había dicho al principio dentro de las finalidades de que nosotros vamos a tomar en cuenta todo lo que es la placa bacteriana que está en contacto con la cresta gingival. Eso es desde el punto de vista periodontal lo que más nos interesa eliminar. En realidad nos interesa todo, pero desde el punto de vista periodontal tratamos de que esta placa bacteriana no esté en contacto con esta cresta gingival, lo que nos va a provocar inmediatamente una inflamación de la encía. ¿Qué es lo que va a contener? Ya sabemos, bacterias, y dentro de estos, lo que si hablamos a nivel de porcentaje, van a existir más bacterias gram negativas cuando existe la enfermedad gingival y periodontal. Empezamos en sí el concepto del control de placa bacteriana. Como bien dice aquí en la diapositiva, es la remoción diaria de la placa bacteriana, previniendo e impidiendo la acumulación sobre las superficies dentales y, lo que nos interesa, zonas gingivales adyacentes, que es lo que nos va a provocar en realidad el inicio de las patologías periodontales. Al igual que les había dicho hace un momento, que el control de placa bacteriana
es el pilar de la odontología. Ahora les voy a decir cuáles son los pilares fundamentales de un control de placa bacteriana. Este control de placa bacteriana se va a sentar en 3 pilares: motivación, educación e instrucción. Cada parte o cada pilar tiene su importancia dentro de este control de placa bacteriana. Vamos a comenzar diciendo la motivación, el primer pilar. Aquí, en realidad, la palabra es para. O sea, yo ya lo pongo les doy más o menos mis memotécnicos, o palabras memotécnicas, para que ustedes sepan en realidad para qué sirve la motivación. La motivación en sí es crear un hábito en el paciente, hacerle que tenga conciencia de que si nosotros eliminamos la placa bacteriana, va a hacer que él tenga salud. O sea, empezamos a hablarle al paciente cosa de que si ese paciente, digamos, se cepilla una vez a la semana, nosotros le vamos a crear el hábito que aumente la frecuencia de su cepillado. Entonces, para nosotros es muy importante realizar la motivación en ese paciente. Existen diferentes tipos de motivación y diferentes instrumentos para realizar esa motivación. ¿Qué quiero decir? Que puede haber una motivación positiva o una motivación que en forma negativa, pero que le va a crear el buen hábito del cepillado o de la higiene bucal de ese paciente. Ejemplo, a una Miss Universo, que ustedes le miren, le vean y le digan, ¿sabes qué? Si te limpias, vamos a eliminar bacterias. Ella no le están motivando. Hay que saber llegar en forma psicológica de concientizar a ese paciente para crear un buen hábito. A una Miss Universo, si le dicen que su sonrisa va a ser más blanca, o sea, los dientes van a estar más blancos, va a tener una sonrisa más conquistadora, están yendo por la vanidad de esa persona. Entonces, psicológicamente yo le estoy creando un hábito, diciendo que cuanto más se va a cepillar, ella va a tener una sonrisa más, se podría decir, más conquistadora, si que le pueden decir. Esa sería una motivación de tipo positivo. Si nosotros hablamos de una motivación negativa, que entre paréntesis no es negativa porque estamos concientizando para crear un buen hábito, podemos decirle a un paciente, por decirles, tomando en cuenta hasta la idiosincrasia de la sociedad donde vive el paciente, no estoy hablando de Bolivia nomás, sino de todo el mundo, por si acaso. En nuestro caso, un ejemplo bien que hace muchos años yo realicé. Había un paciente que realmente no le interesaba cepillarse. Le enseñaban todo, pero me decían, no se cepilla, doctora, no se cepilla, no sé qué voy a hacer. Entonces me acerqué y le dije, le miré y veía que tenía bastante placa bacteriana. ¿Qué he hecho? He agarrado y le he dicho, si no te cepillas tus dientes, te va a dejar tu pareja. ¿Por qué? Porque yo vi que en ese paciente lo más importante para ella era estar con la pareja, no le interesaba la parte de vanidad, ¿no? Entonces yo fui por otro lado.
Lo que ustedes tienen que hacer psicológicamente, ver al paciente qué es lo que le va a ayudar a crear un hábito positivo de la frecuencia de aumento de todo, la parte de elementos físicos y químicos que van a utilizar para que tenga un buen cepillado. Educación. Para mí la palabra en educación, el mismo técnico es el qué. ¿Qué debe hacer ese paciente para cambiar de actitud? O sea, los malos hábitos por buenos hábitos. ¿Sí? Tengo que crear un hábito correcto o cambiar un hábito incorrecto por un hábito correcto. Ejemplo, y ustedes me van a contestar. Paciente que acude a la clínica y me dice que pierde un diente cada vez que tiene un niño. Estoy asegurando eso. Pregunta, ¿es cierto? ¿No es cierto? Para ustedes la pregunta. Sí, es cierto, doctora. ¿Quién dice es cierto? Siempre nombre primero, por favor. A ver, hombre, no, doctora, sí es cierto, porque en el tema de la maternidad o todo ese proceso, es en la formación del feto, hay lo que es, ¿cómo se llama? Pérdida de calcio, porque se va a transmitir todo eso al nuevo ser. ¿Ya? ¿Qué opina el resto? Doctorita, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? La pregunta es de que si acude un paciente a la clínica y cuando vemos le faltan varias piezas dentarias y ella asevera diciendo de que por cada embarazo ha tenido una pérdida de una pieza dentaria. ¿Es cierto o no es cierto? Puede ser cierto, como también que no, porque como influye también el hecho de crear un nuevo ser, claro que se desclasifican muchas los dientes, pero también puede ser que la persona no se higienice. ¿Con quién hablo? ACB y María, doctora. ¿Ya? ¿Quién más? 2 participaciones más, por favor. No, o sea, no veo si levantan la mano, me tienen que decir el nombre, porque estoy... Yo, doctorita, Fabián Alemán. ¿Alemán? Sí, yo digo que sí, doctora, porque también como mi compañera ha dicho, que la mamá llega a perder calcio y todo el calcio se va al feto y no solamente es por eso, sino que si la mamá se descuida, no tiene una buena higiene, no se lava los dientes regularmente, también eso afecta gravemente a lo que es la pérdida de la pieza dentaria. ¿Ya? Otra última participación, vamos. Aquí no, doctora, doctorita. Ya, vamos, Anabel. Doctora, yo opino que es más la parte de la higiene que tiene la persona. No creo mucho que parte del embarazo llegaría a eso. Yo creo que si una persona tiene buena higiene, no tendría que influir. Perfecto. Vamos a aclarar esto. Una vez que termine, si ustedes se dan cuenta, todos ustedes tienen que saber lo mismo para educar a un paciente, o sea, para que estén en contacto con un paciente. Yo no puedo decir sí, no o tal vez. Voy a un consultorio, me dicen una información, voy a otro consultorio, otra información, el paciente queda completamente confundido. Todos ustedes tienen que tener el mismo conocimiento, pueden expresarlo de diferente forma, pero tienen que dar el mensaje, el mismo mensaje al paciente. ¿Ya? Vamos a aclarar esto. Hace muchos años, o sea, todos pensaban que la pérdida de una pieza, cada vez que uno se embarazaba, perdía una pieza dentaria.
exactamente la fundamentación que me han dado, eso era lo que creía. Hace muchos años ya en diferentes congresos y de todo, y lo que ha salido también publicado, es una información errónea. A partir de aquí, todos ustedes, si el paciente dice que ha perdido una pieza dentaria por cada embarazo, ustedes tienen que reeducar a ese paciente. A eso se llama la educación que van a dar. A eso cambio de actitud o cambio de conocimiento a ese paciente que está errado, poniéndole o enseñándole lo que es real. Si ese paciente ha perdido, por decirles, 10 piezas dentarias y ustedes le preguntan cuántos hijos tiene y les dicen 4, entonces no va ni siquiera relacionado lo que decía ella. Tienen que retirar ese concepto. No se pierde una pieza dentaria por embarazo, pero sí se pierde porque ese paciente o no se ha cepillado o la frecuencia de cepillado es cada vez, o sea, es muy poca para eliminar la placa bacteriana. Entonces, ese paciente sí, por lo que no tiene una buena higiene dental, sí va a perder. Ahora, vamos a hacer un análisis de lo que decía en la parte del calcio. El porcentaje de calcio, donde hay mayor porcentaje cuando estamos embarazados, si es que requiere para el niño, tendríamos que ver que realmente es un caso extremo, va a tomar del tejido que tiene más porcentaje de calcio. ¿Qué quiero decir? Va a tomar de los huesos, no de los dientes. ¿Qué es lo que pasa con ese paciente? En la época del embarazo, un buen porcentaje de las que están embarazadas, no todas, un buen porcentaje, tienen problemas de náuseas y vómitos. Cuando se colocan o quieren cepillarse o cualquier cosa les hace daño, les provoca náuseas y vómitos. Entonces, el paciente, para no estar en esa situación, empieza a olvidarse de la frecuencia del cepillado. O sea, no quiere cepillarse. ¿Por qué? Porque le produce eso. Vamos a hablar de lo que pasa cuando uno tiene náuseas y vómitos. Genera más ácidos gástricos. Por lo tanto, ayuda, aunque no crean, produce mayor cantidad de acidez en ese paciente y por lo tanto va a haber una tendencia a mayor presencia de caries, con la frecuencia que no se realiza, que cada vez es menor. Entonces ese paciente realmente va a perder la pieza dentaria, no por el embarazo, ni por el feto, ni por el embrión, en este caso también el feto. No va a perder por eso, sino va a ser por la deficiente frecuencia de cepillado. Eso tiene que quedar bien en ustedes. Ese era un ejemplo, lo que les decía. Si un paciente tiene una información incorrecta, ustedes tienen la obligación de educar o reeducar a su paciente con una información correcta. Enseñarles que eso no es correcto. Ahora, ¿cuál de ustedes me dice la diferencia entre educación e instrucción? ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos o es diferente?
Vamos, chicos. No duermo. Benito, Isabel. Son diferentes, doctorita. ¿Con quién estoy hablando? Escalera, doctorita. Vamos. Dime cuál es la diferencia. Lenny. Doctorita, no tengo buena señal. Ya. ¿Cuál sería la diferencia de educación e instrucción? Instrucción es cuando tú das como pasos a seguir. Tienes que hacer esto, limpieza, así cepillado, así. Mientras educación es cuando das un ejemplo que puedes seguir, o sea, como un hábito. ¿Así? ¿Doctorita? Sí, es diferente. La educación evidentemente, o sea, es como decimos, la actitud que tiene ese paciente, ya sea que sea bueno o malo. Si es bueno, hay que reafirmar esa actitud que va a tener el paciente, y si es malo, hay que educarle o reeducarle al paciente diciendo que no está bien lo que está haciendo o lo que está diciendo. En cambio, si nosotros nos vamos a ir a la instrucción, es el cómo va a realizar. ¿Qué quiero decir? Les voy a enseñar cómo va a ser un buen cepillado. Si en la educación, les pregunto, no me digan el nombre, pero pueden participar unos 2 o 3 personas diciéndome, si les digo, ¿cuántas veces te cepillas al día? Vamos, chicos. Voy a tener que decirles, a ver, Sharon, ¿cuántas veces cepilla usted al día? Lo que hace realmente. Unas 2 veces, doctora. ¿En qué momento? Uno en la mañana y uno antes de dormir. ¿Ya? A ver, Diego. Dorado Diego. ¿Cuántas veces se cepilla usted? Dorado Darwin. Los dos Dorado, chao. Asistencia, he preguntado, no están. No es decir presente y acabó, chicos. Muy bien. A ver. Neisa, ¿cuántas veces usted se cepilla? Y voy borrando la asistencia de las personas. Calizaya. 2 veces, doctora, una por la mañana y una por la noche, antes de dormir. Sí, yo les voy preguntando a todos ustedes, con seguridad me van a decir 2 veces. Lo cual es insuficiente como para tener un buen control de placa bacteriana. Ahora, ¿cuál de ustedes me puede decir cuántas veces lo correcto debería cepillarme y fundamentar el por qué? Doctora. Yo soy la paciente, ¿no? Doctorita. Dígame, nombre. Doctora. Escalera, doctorita. Doctora. Vamos, Escalera. Cepillarse después de cada comida, pero difícil que haga la gente eso. Lo recomendable es 3 veces al día. ¿Quién es la que me dice? ¿Lenny? Escalera. Lenny, ¿no ve? Sí, doctorita. Mira, la verdad, o sea, eso es lo que ya. Vamos a empezar a ver como operadores que somos. Lo correcto, ¿cuánto sería y por qué? Fundamenten ustedes. ¿Cuántas veces debería supuestamente cepillarme? No estoy diciendo que me voy a cepillar. ¿Cuántas veces debería cepillarme y por esta razón?
Yo, doctora, Calizaya Condorivini. Por lo general debería ser 3 veces para que las bacterias no se acumulen en la cavidad oral. Ya. Bueno, vamos a salir de la duda, ¿ya? Vamos a empezar. Lo que deberíamos, pero no lo hacemos, deberíamos cepillarnos cada 2 horas. Comamos o no comamos, deberíamos cepillarnos cada 2 horas. ¿Por qué? Porque la formación de la placa bacteriana es cada 2 horas. Se cepille o no se cepille, se va a formar la placa bacteriana. Ahora, el porcentaje de formación de la placa bacteriana va a ser mayor en la persona que no se cepilla, porque hay muchos elementos que están haciendo que se forme mayor cantidad de placa bacteriana. Pero la persona que se cepilla cada 2 horas, igual cada 2 horas empieza a formarse la placa bacteriana. Entonces nosotros, si el día tiene 24 horas, deberíamos cepillarnos 12 veces al día. Lo cual nunca lo vamos a realizar, porque ni modo que cuando esté durmiendo me levante cada 2 horas solamente para cepillar. Entonces, tomo en cuenta para mi paciente, para enseñarle las horas que estamos más o menos, estamos despiertos, no más o menos, estamos despiertos, que sería desde el que despertamos en la mañana hasta irnos a dormir. Lo mínimo que les digo a mis pacientes es que se deben cepillar 7 veces al día. Y le explico. 1, cuando usted se levanta de cama, tiene que cepillarse. Porque la cantidad de horas que ha estado sin cepillarse, se ha formado bastantes bueno, a ustedes les estoy diciendo, bacterias, microorganismos, etcétera, todo. A ellos hay muchos, o sea, se ha formado tantos microbios ahí en la boca que usted, si no se cepilla antes de ir a alimentarse o tomar el primer desayuno, está ingiriendo esos microorganismos. Es una forma de motivar en forma fuerte, ¿me entienden? No en forma tan buena que decimos, como le decíamos a ella, a la Miss Universo, se te van a ver tus dientes hermosos, bellos, vas a tener una sonrisa. No, se le está diciendo que va a alimentarse con muchos microorganismos que se ha formado durante varias horas si no se cepilla antes de desayunar. El paciente de por sí, si es sumamente melindroso, se va a acordar de 100% y con seguridad les digo, y muchos de ustedes también lo van a hacer, que cuando se levanten ni bien se levanten, se van a cepillar los dientes para ir recién a desayunar. Después del desayuno, a media mañana, la tercera vez que estamos ya cepillándonos, a media mañana, coma o no coma, con mayor razón si como. Estoy tomando en cuenta que no comen en forma intermedia, sino a media mañana la merienda. Después del almuerzo, a media tarde, coman o no coman, después de la cena, y lo más importante, dan un énfasis, antes de irse a acostar. La mayor parte dice, después de la cena te vas a cepillar. Hay otras personas que después de la cena siguen comiendo. Entonces, se le debe decir al paciente, antes de irte a acostar, debes cepillarte. Como en el transcurso del día no has tenido tanto tiempo, ponle o invierte más tiempo en tu cepillado antes de irte a dormir, porque va a haber un lapso de más horas que no te vas a cepillar.
y se va a hacer más acúmulo de la placa bacteriana. Entonces, ustedes tienen que sí o sí decirles a los pacientes que mínimo 7 veces al día. Con seguridad ese paciente no se va a cepillar 7. Si le han dicho 7, máximo va a llegar a 3. Si ustedes le dicen 3, si es que llega a 1, la vez que va a ir a visitarles a ustedes para que le hagan el tratamiento. Entonces tenemos que llegar a ese paciente que su frecuencia de cepillado sea más seguido. Y como profesionales nosotros sabemos que la placa bacteriana se va a formar cada 2 horas. Entonces, la fundamentación sería que el cepillado deberíamos realizarlo cada 2 horas. ¿Está bien? Bueno, cuando vamos, ya hemos hablado, le hemos educado, le hemos dicho que debe utilizar el cepillo y todo. Le vamos a hacer la instrucción al paciente cómo va a realizar. Les había dicho hace un momento que vamos a utilizar algunos instrumentos para realizar un buen control de placa bacteriana. Y estos instrumentos van a ser los medios físicos y los medios químicos. ¿Sí? Si nosotros vamos a hablar de medios físicos, nosotros directamente vamos a decir que los medios físicos vamos a tomar en cuenta que son los cepillos dentales, los hilos dentales y las técnicas de cepillado. A eso se les considera medios físicos. Pero cuando ingresa un paciente, si es el amigo de ustedes, o una persona, un familiar o alguien conocido, el primer día que van a presentar todo, y están seguros que tienen una gingivitis con cálculo y todo para que ustedes atiendan a ese paciente, díganle que vaya con todos los instrumentos de limpieza que tiene. Si utiliza pasta dental, hilo dental, mondadientes, como su cepillo, todo. El paciente tiene la tendencia de, ay, mi cepillo está muy viejo, voy a llevar un cepillo nuevo, dice. El cepillo nuevo no me sirve, chicos. Y ustedes tienen que decir, tienes que traerme tal como está tu cepillo. Porque después de que traigas, yo te voy a decir qué tipo de cepillo vas a usar. En vano vas a gastar si me traes un cepillo nuevo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Tienen que observar exactamente cómo se encuentra ese cepillo. Ahí nos va a decir, observamos cómo está el cepillo, cómo están esas cerdas, el cepillo, todo. Y no solamente vamos a observar que se cepille el cepillo, le vamos a decir al paciente, le vamos a invitar en la parte donde se va a hacer la parte de cepillado el paciente, decirle, indicarle que por favor se cepille. O sea, que haga de cuenta que no estamos nosotros y vamos a observar exactamente lo que hace ese paciente antes de enseñar lo que tiene que hacer. Observamos todo lo que hace el paciente. Al observar el cepillo también vamos a ver qué características tiene ese cepillo. Y si es un cepillo que está con las cerdas casi nuevas, todo, nosotros tenemos la obligación de preguntarle hace cuánto tiempo ha hecho el cambio de cepillo. Hay algunos pacientes que parece un cepillo casi nuevo y ¿cuánto tiempo tiene tu cepillo? Le dices. Y les dice, debe tener unos 3 o 4 meses. Y momentos antes, cuando le dijeron cuántas veces se cepilla, ellos te dicen 3 veces al día. Pero un cepillo
una persona que se cepilla 3 veces al día y su cepillo parece casi nuevo y han transcurrido unos 6 meses, ¿ustedes creerían esa información? No, doctora. No, doctora. No vamos a creer. Entonces, es tan importante saber cómo llegar al paciente para sacar toda la información de su higiene, para cambiar todos sus malos hábitos por buenos hábitos, motivarle, educarle, instruirle, pero previamente tenemos que saber qué es lo que hace ese paciente, cómo utiliza el hilo dental, en qué momento utiliza el hilo dental, en qué momento pone la pasta, cómo utilizan la pasta en su casa. O sea, averiguamos absolutamente todo lo que se pueda de ese paciente, toda la información necesaria. Al agarrar toda la información necesaria, nosotros ya vamos a saber en qué está fallando ese paciente y vamos a reeducarlo. Y después de reeducarlo, vamos a instruir en todo lo que está fallando ese paciente. Perfectamente, observando la inclinación que tienen las cerdas del cepillo, me voy a dar cuenta incluso la parte donde está, por decirle, si ese paciente tiene una caries en la arcada superior, postero superior, incluso me va a dar, por la inclinación de las cerdas del cepillo, dónde es donde va a utilizar más el cepillo. Un cepillo nuevo no para nosotros determinar lo que pasa con ese paciente no nos va a enseñar o no vamos a averiguar bien. Un cepillo que ha utilizado también. Ahora, si su cepillo está como una flor abierta y me dice que hace 6 meses tiene, ahí ya me está dando que el cambio de su cepillo es de muchos meses. Entonces yo, como operadora, voy a entrar y voy a decirles, sabes que María, sabes que tu cepillo deberías haberlo cambiado hace muchos meses. Los libros y la información del cambio de cepillo nos dicen que puede ser hasta 3 meses máximo. Algunas empresas ya han empezado a agarrar y sacar los cepillos con una banda azul que dice que cuando desaparece la banda azul hay que hacer recambio del cepillo. Otros han sacado con la parte de la punta de las cerdas con un color todito lila es. Y cuando uno va cepillándose, yo les digo eso porque yo utilizo esa marca y ese cepillo, porque es bastante suave, desaparece esa marca lila. Entonces sería que debería supuestamente ahí desechar mi cepillo. Pero yo les voy a decir que como tengo un cepillado bastante fuerte, yo incluso ya, por mucho que esté la marca, y mis cerdas del cepillo ya se han inclinado, yo ya lo descarto. Entonces, para enseñar a un paciente que un cepillo es bueno para su uso, ustedes tienen que indicar que las cerdas del cepillo deben estar en forma vertical, sin nada de inclinación. Cuando ya empieza a haber inclinación de las cerdas del cepillo, deben eliminarla. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo su función de retirar la placa bacteriana. No sé si hay dudas hasta ahí. Incluso les estoy enseñando cómo educar al paciente, qué momento, todo. Una vez después de que haya visto todo lo que realiza sus hábitos de limpieza.
ahí recién voy a retomar y enseñar todo lo que es control de placa bacteriana. Seguimos avanzando. Los cepillos dentales, hay una amplia gama de formas, tamaños, colores, se puede decir diseño, dureza, etcétera. O sea, se va a ver una amplia gama. Entonces, si yo fuera paciente, yo no voy a saber qué tipo de cepillo voy a utilizar. Para eso está el profesional, o sea, para eso están ustedes, para indicar al paciente qué tipo de cepillo va a utilizar. Si ustedes observan, aquí donde está el cursor, este, por ejemplo, es un cepillo para prótesis removibles. Si ustedes aquí observan, quiero levantar la mano, chicos. Ay. No sé, voy a saber. Cuando levantan la mano no puedo ver. O sea, me tienen que decir su nombre para que les pregunte, ¿ya? Si ustedes observan, a este extremo donde estoy mostrando, fíjense otro tipo de cepillos. Por ejemplo, esta gama de cepillos que ven y observan es para niños, bebecitos, que recién han erupcionado sus dientes, etcétera, etcétera. Incluso ahí estaría el dedal, en forma de dedal, un cepillo, cuando al niño ya se le va creando el hábito desde tan pequeñito, se coloca como dedal, el cepillo, y se le va limpiando, ni bien está empezando a erupcionar, se le va cepillando, incluso el niño sonríe todo porque es para el niño cuando está erupcionando es sumamente molesto, entonces eso alivia y ayuda para que a la vez que el niño esté mejor y ya están empezando a crear el hábito del cepillado. Si ven, este cepillo, por ejemplo, no tiene cerdas, solamente son como pequeñas púas de goma. Aquí, fíjense, es otra forma, pero también sigue siendo de goma. Y aquí recién viene su primer cepillo con cerdas, que sería más o menos, a este tipo de cepillo les damos a niños de 2 años para arriba. Esto, de 2 años para abajo, todo sería puro gomas. No hay nada de cerdas, cosa que no lesionemos al niño. Ahora, si ustedes observan aquí, la gama, existen desde los unipenachos, o sea, a nivel interproximales, el de 2 filas, que es el circular. Aquí vemos el cepillo convencional, que llamamos, aquí el interdentario. Entonces hay una amplia gama de cepillos que nosotros tendríamos que manejar y enseñar. ¿Dónde está el problema? Que al paciente que tenemos en la facultad o va a acudir a la facultad, si le damos un montón de cepillos, esto es para esto, esto para esto, esto para esto, con seguridad no lo va a comprar. Entonces tenemos que tratar de ver más que todo el cepillo convencional. ¿Qué características va a tener? Mango completamente recto, la parte de las cerdas completamente rectas. Y de acuerdo a la técnica que vamos a enseñar, vamos a decir la dureza de las cerdas que vamos a indicar a ese paciente. Todo lo que les he explicado hace rato, que decía que existen cepillos con diferente tamaño, diseño, longitud, dureza.
Se tiene que enseñar al paciente lo que necesita el paciente, no tanta información como yo les estoy dando, sino lo que necesita. Decirle, usted necesita este cepillo por esto, enseñarle con el modelo, etc. Ahora, dentro de los autores han hecho un análisis. ¿Cuál sería las características de un cepillo que nos podría lesionar bastante? El cepillo de cerdas duras, nos explican, un cepillo de tipo horizontal, pero vigoroso. No estamos hablando de la técnica, sino lo que vamos a hacer, que estemos empleando bastante fuerza. Los dentífricos más abrasivos o que contengan mayor en su concentración o su composición, diría que si leemos, tiene mayor cantidad de abrasivos. Eso es lo que nos va a dañar a nivel entre encía y diente, en la unión de la encía y diente, que se va a hacer como una muesca y eso va a ser un desgaste abrasivo que se va a presentar, ¿no? Y a la vez, a medida que vamos haciendo y tocamos la encía, nos va a provocar la patología de una recesión gingival. Vamos a hablar del cepillo, las características de un cepillo dental según lo que dice la Asociación Dental Americana. La Asociación Dental Americana es la que más saca las características de cualquier elemento, o sea, se podría decir que es el sello de un control de calidad de lo que se va a lanzar al mercado. Para ellos, o sea, el cepillo más adecuado para un paciente va a ser que va a tener de largo más o menos 25.4 a 31.8 milímetros. De ancho, si estamos observando, va a ser de 7.9 a 9.5. La cantidad de cerdas, de acuerdo a lo que se va a requerir, si es el circular, va a ser 2 filas hasta 4 filas, que sería el convencional que llamamos. ¿Sí? Y va a presentar 5 a 12 penachos por fila. ¿Sí? Hablando para el paciente, lo que le vamos a pedir, que tenga mango completamente recto y también la parte de las cerdas que tenga completamente recto, sin ninguna curvatura. Si hablamos de clasificación de los cepillos, nosotros vamos a clasificar en 2. Los con cerdas naturales y los que tienen cerdas artificiales. Las artificiales van a ser las de material de nylon. Ambas van a tener sus ventajas y desventajas. La ventaja de las cerdas naturales es que es bastante blando, no lesiona tanto como el artificial de nylon. Pero la desventaja es de que al ser naturales también tienen una mayor capacidad de cultivo bacterial, lo que tendríamos que estar en forma constante cambiando. Si hablamos de dureza de las cerdas, vamos a ver diferentes tipos de dureza, desde las blandas, moderadas y duras. También nosotros, al leer las diferentes técnicas de cepillado, nosotros, de acuerdo a la técnica, nos va a ser indicando la dureza de las cerdas del cepillo. Por ejemplo, la de Bass siempre nos van a decir un cepillo de cerdas blandas. ¿Sí? Entonces tenemos que, de acuerdo a lo que, según los libros, más se basan que las indicaciones del cepillo que vamos a darle al paciente
es de acuerdo a la técnica que va a realizar el cepillado. Pero nosotros vamos a aumentar, que también algunos autores toman en cuenta, de acuerdo no solamente a la técnica, sino también a las características clínicas gingivales que va a presentar ese paciente. Ejemplo, si un paciente tiene una recesión gingival, nosotros vamos a indicarle la técnica de Stillman. O sea, ahí ya nos estamos yendo por la característica gingival que presenta ese paciente, vamos a la de Stillman, y por ende tenemos que indicar qué características va a tener el cepillo según la técnica. ¿Está bien? El diámetro de las cerdas blandas va a ser de 0.2 milímetros. De las medianas, 0.3, y de las duras va a ser 0.4, el diámetro de cada cerda. Si ustedes observan, el diámetro de las blandas, al ser 0.2, va a tener un grado de flexibilidad mayor que un 0.4 de las cerdas duras. Por lo tanto, en la técnica de Bass va a fundamentar de que estas van a entrar ligeramente dentro del surco gingival y por lo tanto va a haber eliminación de placa subgingival. Entonces, ustedes tienen, no es como dicen, ya, vamos a decirle que se cepille diario y acabó de... No. El control de placa bacteriana, chicos, es realmente, tenemos que tener mucho cuidado en enseñar al paciente. Acuérdense que el 70% depende de este control de placa bacteriana, el tratamiento de ese paciente. ¿Ya? Muy bien. Tomamos en cuenta incluso cómo es la terminación de las cerdas de ese cepillo. Hay algunos que son en forma redondeada y otros con punta. Las redondeadas son las mejores, no dañan tanto. En cambio, las que tienen la punta filosa nos van a hacer incluso lesiones a nivel gingival. No solamente, aparte de que va a lesionar el tejido dentario que está en contacto con la cresta gingival, va a lesionar la encía en sí. La fuerza que vamos a utilizar, vamos a observar al paciente para determinar qué tipo de cepillo. Ejemplo, una Miss Universo, disculpen que le menciono tanto a una Miss Universo, pero siempre sus movimientos son más coquetos, más delicados, más suaves. Si le doy uno de cerdas blandas, casi no va a eliminar la placa bacteriana. Pero si a un fisiculturista que de por sí inconscientemente emplea fuerza en todo, le doy un cepillo de cerdas duras, de hecho lo va a destrozar todo lo que es el tejido dentario y va a haber lesiones fuertes a nivel de la encía. Incluso va a producir hasta lesiones o pequeñas úlceras a nivel de la encía. Entonces, estudio todo lo que va a hacer el paciente. Chicos, ahorita ya es 6:25. Quiero pedirles que cada vez que sea 6:25, me digan, doctora, ya 6:25, porque tengo que terminar con ustedes y conectarme con los de cuarto año. ¿Está bien? Hasta aquí he avanzado. El próximo voy a terminar este tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Jóvenes? No, doctorita. ¿Ya?
¿Está claro lo que estamos hablando? Entonces, ustedes cuando les diga, han realizado el control de placa bacteriana con el paciente, quiere decir que han estado educando, o sea, motivando, educando e instruyendo en ese paciente. O sea, es lo más importante que deben hacer en el paciente para que cambie de actitud y salga esa patología. Como no hay ninguna duda ni nada hasta el momento, entonces nosotros nos vamos a ver el próximo lunes y mañana nos vemos con los que van a hacer el preclínico del día martes y del día miércoles vamos a vernos con los del día miércoles. ¿Ya? Los del día martes ya saben que tienen que llevar todo lo que es normativas. Si gustan instrumental y se les va a indicar qué trabajos van a realizar y fechas de entrega. ¿Está bien? Está bien, doctora. Chao, chicos, nos vemos. Hasta luego, doctorita. Chao, Hasta luego, doctorita. chao, chao. Hasta luego, doctorita. Hasta luego, doctorita.